La aventura tiene un nuevo nombre, Nissan Rogue Rock Creek. Con la Rogue Rock Creek estarás listo para conquistar el camino que venga. Si es una ruta rocosa, tienes llantas todoterreno. Ante una gran bajada, control para descenso inclinado y su parrilla tubular para techo, lista para lo que necesites. Cuando la vida te ofrece aventura, tú tienes la Nissan Rogue Rock Creek. La capacidad de carga está limitada por el peso y la distribución. Siempre asegure la carga. Cargar el vehículo con mucho peso, especialmente en el techo, afectará el manejo y la estabilidad del vehículo. Para personas inquietas, Capital Radio. Yo que íbamos a terminar otra vez con algún tema interesante de estos, porque esto fue el puente sobre el río Guay y me imagino que ahora será sobre el Dieppe, ¿no? Buenos días, buenas tardes y buenas noches, Pepe. Muy buenas. ¿Tú crees que se hará una nueva versión de esta musiquita? Difícil, ¿no? Aparte de una obra musical maravillosa, una película extraordinaria, ¿no? Sí, una película muy bonita. Que digo que ahora será sobre el Dnieper, el río de Ucrania, ¿verdad? Bien. Sí, está la cosa complicada, ¿no? Bueno, yo tengo hoy varias noticias punteras, muy punteras, pero tengo una que me tiene muy preocupado, ¿no? Resulta que yo no sé, porque me imagino que habrá pueblos que tienen alcaldes interesantes y que trabajadores, que saben estar, tienen educación, son responsables, no sé, muchos apelativos muy bonitos. Pero es que hay otros alcaldes que son un poco rarillos ellos, ¿no? Rarillos sí. Porque ahí se ha producido una parodia, ¿no? Una parodia de un entierro de una poetisa, que todavía no me he enterado cómo se llama la poetisa, a ver si tú me lo dices. Fernanda Siluato. Ah, bueno, pues era del natural del puerto. Nacida en La Laguna, pero padre del puerto y bueno, pues era padre del puerto y madre del puerto, creo, y padre peninsular. Bueno, y pues del puerto hay un problema ahí con el sonido, no sé cuál es, pero estoy oyendo un pitido. Un pitido. ¿Tú lo oíste también? Sí, bastante fuerte. Sí, mira, a ver si Miguel me dice de qué puede ser. Y bueno, seguimos. Y al final, pues se ha hecho una parodia, pero la cuestión, que ahora te dejo yo que lo cuente, la cuestión es que al final esta parodia ha terminado en una especie de cachondeo dentro del cementerio. ¿Cachondeo es la palabra o no? Es otra. Bueno, no sé. Yo lo encajaría mejor en profanación, ¿no? Bueno, más una profanación hecha institucionalmente, ¿no? Hecha por un ayuntamiento, ¿no? Bueno, porque cuéntanos lo que ocurre... qué es lo que ha sucedido. Cuéntanos lo que ha sucedido. Bueno, resulta ser que sobre todo está envuelto mucho dentro de la leyenda, ¿no? De una chica, una poetisa, sobre todo escribe pues, poemas románticos, está dentro del palo del romanticismo. Poetisa me decía que se llamaba Fernanda Siluato. No, nombre. Fernanda Siluato. Entonces una chica que bueno, que la verdad que bueno, no publicó sino 20 poemas, pero que lees los poemas y al que le guste los poemas románticos y tal, pues son buenos, son muy buenos, son con sus medidas, o sea, están muy bien escritos, ¿no? Están muy bien hechos, ¿no? Sin la menor duda, ¿no? Pero bueno, una joven que murió en el puerto y que me parece muy bien, nació en La Laguna y después vivió en el puerto de la Cruz y que murió muy joven, con 25 años. Estamos hablando de que murió en el 59, por si no lo sabía. Sí, murió en 1959, nació en el 34 y murió en el 59. Y bueno, pues como tenemos un ayuntamiento de céntricos, ¿no? De gente rara, gente extraña, gente que uno no la entiende, ¿no?
pues se quieren hacer pues, los cultos, ¿no? Los defensores de la cultura y toda esta historia, ¿no? Y cuanto más excéntrica sea la cosa, pues la gente de izquierda creen que es mucho más original, ¿no? Y al final cae en la estupidez humana, ¿no? Y esta, ni saben exactamente, porque no se sabe si está enterrada en el cementerio del Puerto de la Cruz, no se sabe. Pues a esta gente no se le ocurrió otra cosa sino hacer un acto, ellos llaman acto cultural, ¿no? A las basofias las suelen llamar actos culturales, en el Castillo San Felipe, que está muy cerca del cementerio del Puerto, hace un acto, pues, recordando a esta mujer, que repito, que lo que se ha escrito de ella, lo que se sabe de ella, está envuelto todo en leyendas, ¿no? La leyenda de que, bueno, fue una chica muy joven, que conoció a un chico que después se fue para América, y que se enamoró de él, y que no quiso saber nada más de nadie, y que al final, pues, murió, y inclusive se compró un vestido de novia para que si muriese fuese enterrada con el vestido de novia. Todo esto no tiene ningún rigor histórico en ningún sitio, nada. Todo esto es pura leyenda que envuelve a personajes y que estos, pues, con sus cosas raras, pues se dedicaron a hacer un acto cultural en vez de destacar los poemas de ellas, que son muy bonitos, muy escasos, también por su edad, que tenía 25 años, pero muy escasos, ¿no? Y no se le ocurra a la hartada de desalmados esto, sino hacer un acto en el castillo, que está muy bien que lo hagan, y que ¿en qué convierten? Pues entonces toda esta historia la convierten en una parodia, y ponen pues a un maniquí vestido con un traje de novia, hacen el acto en el castillo, y mira por dónde, en una camilla de esas como antiguamente la Cruz Roja, eso que se la llevan a hombros, con música detrás de ellos y con un cortejo yo a veces quiero pensar que es el cortejo de los tarados del puerto, ¿no? Porque claro, digo que el de los tarados del puerto porque el cortejo se dirige al ayuntamiento, donde todos estos tarados que acompañaban a la parodia tienen enterrados a sus muertos, a sus seres queridos, ¿no? Y entran por allí, entran por el cementerio, abren el cementerio, que cuando se te muere un familiar tuyo, un sábado para enterrarlo un domingo tienes que esperar al lunes porque no te abren el cementerio, pues ellos de forma nocturna abren el cementerio y se mete dentro de un territorio, de un lugar santo, de un lugar, como decía un sacerdote el domingo en la homilía, donde posiblemente lo que necesite ir al cementerio es que recemos por las almas, para la salvación de las almas que están allí, ¿no? O que han muerto allí, que están sus cuerpos allí, ¿no? Y que también decía el sacerdote que cuántas personas que están enterradas allí no han tenido la santidad, ¿no? Pues a esto le importa una mierda, aunque tengan a sus muertos ahí, porque lo que le interesa a esto es hacer la película, el plató, la fotografía, el vídeo, ¿no? Entonces entra el pimpolo este que tenemos de alcalde, que yo estoy, vamos, si yo fuese, y todo lo condiciono, concejal y tal, yo le pediría un examen psiquiátrico, porque las actitudes que tiene no son normales, porque este señor tiene a gente enterrada ahí de sus familiares. Entonces entra por el cementerio, montan equipos de música, montan altavoces, da un palique él ridículo como él mismo, ridículo a más no poder, y se quedan tan panchos y se creen que son gente guay, gente original, gente culta, y todos los payasos que iban con él también se creen que han participado en un acto cultural donde están enterrados nuestros muertos. Yo cuando vi el vídeo es que pasaban donde están enterradas todos mis familiares, en una fosa que están enterradas mi madre, mis abuelos, mis tíos, todos mis familiares queridos enterrados, y estos mierdas, porque no tienen otro calificativo, sino de basura, pasan por delante haciendo una parodia, haciendo una obra de teatro, para la captación supuestamente de los cultos del Puerto de la Cruz, que cada día está más demostrado que cada día es más un pueblo más analfabeto de toda Canarias, ¿no? Porque lo lógico, la reacción lógica que tendría un pueblo es tirarse a la calle, ir al ayuntamiento, intentar hacer una manifestación, y siempre todo dentro de las actitudes pacíficas, hacer una manifestación hasta que estos tipos desaparezcan del mapa, ¿no? Desaparezcan del mapa. Es el asco que te producen, ¿no? Porque no tiene sentido de ninguna clase. ¿Me parece bien que esa parodia la hubiesen hecho no en un lugar santo, un lugar católico,
sino la hubiesen hecho en el Castillo San Felipe, bien, porque estos son excéntricos, estos son raros. Es que tú los ves y ves que son raros, muy raros, son tipos rarísimos. O date cuenta que el alcalde tiene contratado 2 personas que están más gateando en el suelo, sacándole fotografías que erguidos, ¿no? Están permanentemente, le sacan fotografías de todos los ángulos, en las misas, meten cámaras para sacarle entre los ciriales, entre las luces, sacar difuminado al pimpolo, a la cabeza, huevo sacarle y tal. Esto es lo que vivimos en el Puerto de la Cruz. Esto es, y claro, bueno, por fin ha habido reacción en el Puerto de la Cruz, y ellos ayer el lunes se vieron obligados a pedir disculpas por lo que hicieron, pero no porque lo sientan pedir disculpas, sino porque hay pues una constatación social en las redes, hay una reprimenda dentro de las redes, y estos se han visto obligados. Pero qué sorpresa que el poca agua de Podemos, que está allí, el portavoz, hace una intervención poco menos que no rectificando nada, todo lo contrario, como es un ateo, no es nada, porque no sabe lo que es, no se sabe ni él mismo lo que es, ¿no? Por lo bueno que es cambiarse de ropa, por lo menos una vez al año, esas cosas, él no practica esas cosas, pues se mantiene en la postura, y el alcalde se lo traga, ¿no? No tiene otro remedio, sino callarse porque tiene miedo a perder el apoyo, ¿no? Y esta es la situación, ¿no?, que está el Puerto de la Cruz. El Puerto de la Cruz está en una situación que es insoportable con estos personajes, ¿no? Se le va todo en pluma. O sea, ellos... Hay algo que me sorprendió también, porque he recibido una foto, yo es que no le encuentro mucho, pero tú me lo vas a explicar, ¿no? He recibido una foto del alcalde con un bolso, una bolsa de esta de propaganda, que dice Mueca. Mueca, que yo sepa, es un festival que se organizaba en el Puerto de la Cruz. Y que se también este año, ahora empieza, dentro de unos días empieza el Mueca, pero yo esta foto también la vi. Si te fijas en esa foto, inclusive, ves al alcalde en una pose con una bolsita diciendo Mueca, pero si te fijas, ¿de dónde le sacan esta fotografía? Botado en el suelo, le sacan la fotografía a los 2 tipos que ha contratado durante 4 años, sacando una fotografía, yo no sé si para destacarle el pipote de barriga que tiene, que llegó a comida caliente y todavía no se lo cree, ¿no? Para sacarle el pipote, pero bueno, muecas que la han sobrevalorado de una forma escandalosa, ¿no? Increíble, ¿no? Ahora, por ejemplo, en estos días, durante 15 o 20 días, pues los perros flautas en nuestro pueblo están por todos los lados. Empiezan a haber jardines rotos, empiezan a haber papeleras rotas, empiezan a haber tipos durmiendo por la calle por todos los sitios, y eso lo han sobrevalorado, porque como también es verdad que de esto ha sido partícipe Coalición Canaria, ha sido partícipe porque el primer Mueca que se organizó, lo organizó Coalición Canaria, pues no tienen la valentía de decir, mira, al Puerto de la Cruz no le hace falta este tipo de personajes que vengan, porque el Puerto de la Cruz está a reventar de turistas. Entonces, los bares están llenos todos, y están llenos de gente que consuma. O sea, yo te pongo a poner un ejemplo claro. Mira, en el muelle del Puerto de la Cruz hay un chorro, ¿no? Pues en estos días el consumo de agua para beber en ese chorro es bárbaro. ¿Por qué? Porque ves a todos los perros flautas con las botellas llenando el agua, porque se quedan en la calle, porque se meten la cabeza debajo del chorro, y ese es Mueca. Pero claro, como es tan excéntrico el ayuntamiento y es tan excéntrico este festival, pues lo han sobrevalorado, donde se gastan un dinero escandaloso. El último año, si mal no recuerdo y me puedo equivocar en las cifras, fueron 600.000 euros. A 20 metros de el lugar más céntrico del Puerto de la Cruz, si te acercas, ves cola de gente del Puerto de la Cruz esperando para que le den una bolsa de comida. Y esto no es demagogia, porque es muy fácil decir, qué fácil es decir que la gente pasa hambre, la cola, para buscar la parte sentimental de la gente. No es demagogia, es un hecho real. Y hay que pasar por ahí, de pensar que tienes que ir a tu casa y no tienes que darle de comer a tus hijos. Y eso está ocurriendo en el Puerto de la Cruz. Bueno, y estos tipos Pepe, se dedican
a botar dinero a destajo en todas las mariconadas, y no lo digo con término sexual, sino como en términos ridiculizar a estos tipos, en todas estas cosas que no tienen sentido, inclusive bueno, más lejos, donde te el voy a puerto decir, no te voy a participa, decir, ¿no? Pepe, te voy a decir una cosa. Es una situación comprensible totalmente, porque ya sabes que lo normal es que el turista que llega al puerto de la Cruz le gusta tanto el puerto de la Cruz que después se queda de indigente. Sí. Entonces, Sinceramente, ¿tú ves esa explicación? Algún fue un político, éxito. ya no hablo de la isla de Tenerife, sino de toda España, que pueda llegar a decir que porque tiene mendigos en la calle, que hay un montón de mendigos en la calle, la razón sea de que han venido como turistas, pero le ha gustado tanto el puerto, que han abandonado a sus familias en Alemania, en Finlandia, en Noruega y en Suecia, han abandonado sus trabajos, han abandonado su medio de vida, y prefieren, por lo bonito y bueno que es el Puerto de la Cruz, quedarse a dormir al raso, pasar hambre y estar todo el puto día con una botella del vino Don Simón encima del banco. Sí, bueno, ¿Algún alcalde puede decir que es porque le gusta el puerto? No. Tú podrás decir, mira, ¿por qué vienen muchos mendigos al puerto? Porque tenemos un buen clima. Entonces pero hay que buscarle fórmulas, ¿no? No se puede quedar botado en la calle. Pero no por el hecho estético solamente para el turista, por el hecho humano, ¿no? Por el hecho humano de que esta gente no puede estar durmiendo al raso, ¿no? La gente no puede estar permanentemente buscando en las papeleras las comidas para poder comer, ¿no? Pero a esto le importa una mierda todo esto. Por eso hacen la disculpa tan absurda al alcalde de que te acabo de decir, ¿no? Que hacen esa disculpa que llegan a la obscenidad porque son obscenas, ¿no? O sea, igual que son unos profanadores de cementerio, son unos obscenos permanentes, ¿no? En dar disculpas que no tienen sentido, ¿no? Pero mira, yo te voy a decir una cosa, el norte de Tenerife, realmente, quitando algún alcalde que otro, quitando al alcalde de La Matanza, que tiene a su pueblo precioso, quitando al alcalde de Los Realejos, Manolo Domínguez, que ha hecho una labor en Los Realejos impresionante, y estoy hablando de uno del Partido Socialista y otro del PP, o sea que no por cuestión política, ¿no? Que ha hecho una labor increíble en Los Realejos, pero después te vas a La Orotava, que teníamos un alcalde, los villeros tienen un alcalde como era Isaac Valencia, que era un hombre cercano al pueblo, sin cosas raras, sin extrañas, y lo tenía muy bonito, y de hecho hizo uno de los pueblos más bonitos que hay en Canarias, ¿no? Sus jardines, su limpieza, todo, ¿no? Y llega, por ejemplo, ahora el Linares ¿no? Que estuvo viviendo de las rentas de Isaac Valencia durante un tiempo, y empieza a decir tonterías igual que el del puerto, ¿no? Linares, en la última entrevista que lo oí, poco menos que hay un antes y un después de su nacimiento, ¿no? Político, ¿no? O sea, La Orotava era una cosa, antes de él ser alcalde, y posteriormente, desde que él sea alcalde, hay un después. Entonces habla de una Orotava poco menos que arcaica, sin agua, sin luz, sin nada, antes de llegar a ser alcalde, y ahora todo se ha cambiado. Ha cambiado tanto, que él ha creado este año, y lo dijo así, 1.500 puestos de trabajo. O sea, cuando yo quisiera saber cuál es la fórmula de crear puestos de trabajo en La Orotava, cuando los trabajos los crea los hoteleros del Puerto de la Cruz y sus derivados, los bares, todo lo que es lo que puede ser la hostelería en el Puerto de la Cruz. Pero encima se arroga de que ha conseguido cientos de miles de visitantes a La Orotava. Mira, los cientos de miles de visitantes en La Orotava son porque existe el Puerto de la Cruz y porque existe el sur de la isla, no por tu labor. O sea, será por los turoperadores, será por las agencias de viajes que traen las excursiones, no será por ti, que te vienen a ver por guapo, sino será porque vienen a las zonas turísticas, ¿no? Pero por eso te digo, o sea, hemos llegado a un grado de que en la política hay mucho idiota. Yo estoy convencido, en la política cada día hay más idiotas. Me hablaste de 3 pueblos, y los demás, porque ahí están los hilos, está Buenavista, y digo, pues si Pepe no me lo cuenta, a ver quién me lo cuenta, que es el que sabe ahí y el que se menea. De lo que es la Isla Baja es un lugar de dormitorio, ¿no?
la mayoría de gente de la Isla Baja, un lugar maravilloso, Buenavista, Los Silos, bueno, eso no tiene nombre, pero son lugares realmente de dormitorio, ¿no? La administración de esos pueblos pues es muy limitada, inclusive sus presupuestos son muy limitados, ¿no? Pero ¿Y Garachico? mira, Garachico, te digo una cosa, Garachico yo no sé si es producto de lo que sea, pero para Garachico es una ciudad viva. O sea, tú vas a Garachico y es una ciudad viva. Tú vas allí y puedes pasarlo bien. Una tarde puedes ir a Garachico y pasarlo bien. Tiene unos restaurantes fabulosos. Tiene una limpieza maravillosa. El casco antiguo de Garachico es precioso. O sea, Garachico es una ciudad viva. Yo creo que es porque hay poca intervención de los municipales, ¿no? De los alcaldes y de los concejales. Hay muy poca actuación, hay poca intervención, ¿no? Yo siempre lo digo, ¿no? Si pudiesen intervenir lugares en la isla, los políticos, como en el Puerto de la Cruz, no tendría, o sea, si pudiesen intervenir el clima, o sea, si un alcalde como el Pimpolo que tenemos en el Puerto de la Cruz, pudiese intervenir el clima, no tendríamos un turista. No tendríamos un turista. Es una cosa que ellos no pueden meterle mano. Y tenemos una temperatura maravillosa. Hoy en el muelle del Puerto de la Cruz, pues estaba en un lado sombra, donde hacía un fresco muy agradable, y después te metías al sol, que hacía maravilloso. O sea, ese es el Puerto de la Cruz. El que atrae al Puerto de la Cruz no es mueca, no es hacer una profanación de un cementerio, no es estar haciendo, ahora es el día hicieron el día gay, y posteriormente el día de la lesbiana y tal. Realmente a los gays o a las lesbianas le hace falta que le hagan un día. ¿Por qué? Porque son raros, o no son gente como yo o como tú. O sea, el convertirte en una opción sexual que pueda ser diferente. Yo no lo he entendido eso nunca. Cuando hablan, no, yo no lo he entendido nunca. O sea, que un tipo tenga una opción sexual en su vida privada, normal, porque hay que colectivizarlo, porque hay que ponerlo raro y celebrarlo un día. O sea, ellos son los que crean el odio a las lesbianas y a los homosexuales. Con estas cosas crean odio, porque siempre está el cazurro que dicen improperio, que dicen, hacen un día de los maricones y de las tortilleras, estos hediondos. Siempre está el cazurro ese que trata el tema así, ¿no? En vez de decir, oye, normaliza lo que es natural, lo que es normal, lo que es un hecho en el mundo, ¿no? Hay homosexuales, hay lesbianas, bueno, ahora hay un abanico que yo podría estar 2 horas enumerando todas las opciones sexuales que hay, pero después hay una mayoría de una opción que es la heterosexual, que es aquella que a los hombres les gusta a la mujer y a las mujeres les gusta a los hombres, que es la inmensa mayoría, y estos intentan encasillar permanentemente con sus actos a un colectivo, a una opción sexual minoritaria. ¿Para qué? ¿Para qué? Que alguien me lo explique. ¿Para reivindicar qué? ¿Qué se puede reivindicar ya del derecho a tener la opción sexual que te venga en gana? En ningún sitio. Pero es que vayan, ese trabajo que vayan a hacerlo a Irán, que lo vayan a hacer a Cuba, que lo vayan a hacer a esos sitios. Esos sitios todavía ni la mujer ni el homosexual puede decir su opción sexual. Su mujer no puede enseñar la cabeza, no puede enseñar un tobillo. El otro, si se le ocurre decir que es homosexual, lo meten en una azotea, lo botan de la azotea y después le largan 10.000 piedras encima. Ahí es donde hay que dar la lucha, ahí es donde verdaderamente hace falta la lucha nuestra. Pero aquí, en una ciudad, por ejemplo, como Azpilicueta, como el Puerto de la Cruz, que lleva recibiendo turistas cientos de años, vienen estos a hacernos creer que están reprimidos las lesbianas o los homosexuales. Esa es la mierda, hombre. Ya cada día te produce más cosas. Y a esta gente el problema es que tiene un presupuesto terrible. Pero mira, vamos a ver una cosa. Este individuo, vamos a ponerlo así, ¿qué es lo que quiere? ¿Ganar las próximas elecciones o perderlas? ¿Tú crees que tiene impacto social? O sea, ¿está consiguiendo que la gente lo apoye o es un invento? Mira, yo me imagino que ocurriera en muchos lugares, ¿no? El talibanismo político, el que soy de un partido y muero siendo, es como los aficionados al fútbol, ¿no?
soy del Madrid o soy del Barcelona. Igual, ganen o pierda, busco la disculpa, busco y tal, pero yo sigo siendo, efectivamente. En política, que es mucho más serio que lo que es un deporte, pues también existe el talibanismo, ¿no? Y los talibanes portugueses socialistas son muchos. Los talibanes, o sea, aquí había un burro muy célebre en el puerto de la Cruz, que era el burro Sarguito, que era muy conocido porque tenía sus atributos, lo tenía muy desarrollado, y tú presentas con las siglas del Partido Socialista al burro Sarguito en el puerto de la Cruz y saca entre 3.000 y 4.000 votos, garantizados. Al burro Sarguito, lo ponen los carteles, no le pone sus atributos, sino la cara del burro Sarguito, se lo pone y tienen eso. ¿Por qué? Por el talibanismo. Yo creo que es por el analfabetismo más que nada, ¿no? Porque tú puedes, yo siempre lo digo, ¿no? A mí, la persona que yo creo, si me decepciona, se convierte en mi enemigo, porque he dado la cara por él públicamente, porque me ha dado ilusiones. Entonces, yo si voto a una persona, ¿no? y me decepciona por completo, no hace nada de lo que me dijo que iba a hacer, pues después si ya no le volveré a votar, no, lo voy a combatir porque me ha engañado. En el puerto de la Cruz no ocurre eso, ¿no? En el puerto de la Cruz no ocurre eso, y tenemos la desgracia, encima, que nos sale un gran político en el puerto de la Cruz, que intentaron acabar con él de forma brutal y de forma mafiosa, porque encima fue Fuego Amigo el que le hizo una denuncia falsa, porque quedó absuelto, que es Lope Afonso, que podría ganar las elecciones con mayoría absoluta, pero el hombre quedó tan fastidiado que no quiere presentarse a las elecciones en el puerto de la Cruz. Creo que si va de candidato al Cabildo... Con la tuesta que le dieron, yo creo que claro, es difícil, no quiere, pero está en una obligación. O sea, yo digo que los portugueses, igual que los santacruceros o los villeros, lo que sea, que quieran a su pueblo, muchas veces tienen que hacer un sacrificio y pensar en su pueblo, ¿no? Y Lope Afonso, por cierto, que el otro candidato que va a ir es un tipo súper inteligente, un tipo súper trabajador, un currante que viene de la empresa privada, Montañés, que viene de la empresa privada, pero que tiene lo que le ocurre a mucha gente, que son currantes y trabajadores, que como se ha dedicado toda su vida a estudiar y a trabajar, no es una persona muy conocida en el puerto de la Cruz, porque cuando la conoces te das cuenta que estás hablando con una persona preparada, pero no puede ganar las elecciones con mayoría absoluta por su desconocimiento, no es que nada, no por su valía, sino por el desconocimiento que tienen los portugueses de él, que es Ángel Montañés. Y yo soy lo que digo, que el PP debería hacer un sacrificio y convencer a Lope Afonso, porque en el puerto de la Cruz habría un tándem maravilloso que nos sacaría de esta mierda, ¿no? Que es y Pedro Afonso, González, que Ángel Montañés y Pedro González. Pedro González, que también es un tertuliano de esta radio, y para defenderlo un poco, para darle un poquito de ánimo, sí, ¿no? Es que sería el tándem, o sea, sería el trío mejor que puede Lope Afonso, Pedro González, Ángel Montañés, o en la posición que tú quieras, el segundo y el tercero. Sería un tándem, ¿por qué? Porque son tres personas preparadas, 3 personas que vienen de la empresa privada, 3 personas que no necesitan la política para vivir, y 3 personas, lo más importante de todo. Yo puedo decirlo porque, y no me pierde la amistad, yo no he conocido sino a 2 personas en política con una honradez intachable, que es don Marcos Brito Gutiérrez y Pedro González. Repito, yo no digo que los demás no sean honrados, lo son, pero que yo haya vivido situaciones que me han demostrado una honradez, impoluta, es estas personas. Pedro González, cuento una anécdota, una vez a un chico, a un pobre que estaba en el paro, jodido y tal, bueno, le llevó el coche la grúa, sacó el coche de la grúa y tal, y el hombre no podía pagar la multa, que era, no sé si 100 euros o algo de eso, ¿no? Y te repito, conocí al chico yo, en una situación horrible, y tuve la osadía de ir a hablar con el concejal de tráfico, que era Pedro González, en el anterior mandato. Y como me unía a una amistad, fui a hablar con él y dije, mira, Pedro, coño, le expliqué la situación, y este chico y tal, coño, que encima está cobrando una ayuda de 400 y pico euros, se la van a embargar, porque no le da ni para comer y tal, y me puso en la puerta de la calle del despacho. Me dijo, Pepe, yo soy amigo tuyo, pero hazme favor, ponte en la puerta de la calle del despacho, porque yo no puedo admitir que tú me vengas a decir aquí que le quite la multa a un tipo
Y perdona si me equivoqué, yo lo hago por más que por una cuestión social, ¿no? Por una cuestión que pienso que habría que echarle una mano a este hombre, ¿no? Y tal, no, a mí no me veas con estas películas, porque no puedo. O sea, tú me estás diciendo a mí que un guardia pone una infracción, encima tiene razón el guardia, y tú vengas aquí a decirme si puedo echarte una mano en quitarme la multa. No utilices mi amistad contigo para hacer estas cosas. Y al final tenía razón, o sea, porque al final tenía razón, tenía toda la razón del mundo, pero ¿qué haría otro? Pues le quitaría la multa, posiblemente hablaría con el guardia, le contaría, a lo mejor el guardia retira la multa, y después le vendería al multado, le vendería que fue una gestión de él, y tendría un voto de él y de su familiar fijo, ¿no? Sin embargo, esta gente no es así, esta gente le gusta ir recto, y muchas veces cuando uno se mete en política, la rectitud excesiva, aunque parezca esto una barbaridad, muchas veces la rectitud excesiva no, en este mundo de la política no sirve, ¿no? Bueno, hay elecciones ya para terminar, pero quería comentarlo contigo porque la semana pasada, debido a problemas técnicos, tuvimos muchos rollos, ¿no? Pero las elecciones que vienen en Andalucía, ¿sabes la preocupación más grande que hay? No es cuál es el problema de Andalucía, la sanidad, la industria, la playa, no. El problema importante es que puedan pactar con Vox. Ese es el problema para ellos. Sí, pero es el problema para ellos que encima esa historia que la vende la izquierda, la compra la derechita cobarde. Ese es el problema. El problema es cuando dicen que es que el Moreno, Bonilla, adelanta las elecciones porque no tiene presupuesto. Mentira. Los presupuestos se prorrogan. Bueno, que se prorrogan, se han prorrogado presupuestos de la nación, imagina si no se puede prorrogar de una autonomía. La disculpa que es que quiere aprovechar el boom de Feijóo. Mentira. Feijóo no levanta pasiones en ningún sitio. Mentira, eso son todas mentiras, son inventos. La verdadera razón es que cada día que pasa Vox capta miles de votos en Andalucía y no han nombrado todavía a la candidata que va a hacerlo, por mucho que Jiménez de los Santos esté echando mierda diciendo que no hay derecho a la soberbia de Abascal de no llevar a Macarena Olona. Yo te digo a ti ahora mismo, la candidata a la Junta de Andalucía se llama doña Macarena Olona, y posiblemente quien acompañe, repito, quien acompañe a doña Macarena Olona a la Junta de Andalucía sea la juez Alaya, aquella juez que estaba a cargo de los seres y en que terminó obstinada. En un pacto PP-PSOE la relegaron al ostracismo mayor habido y por haber. La quitaron cuando iba a meter en la cárcel a media Andalucía socialista. Pues posiblemente la juez Alaya sea la acompañante. Pero que va Macarena Olona y que los resultados de Vox en Andalucía van a ser escandalosos, eso no tenga la menor duda. ¿Quién te dio el dato ese de que va Macarena? Hombre, yo tengo amigos que están... lo dicen. Bueno, pues sí, porque, una primicia. ¿Sabe cuál es el sistema de Vox? Sí. El sistema de Vox es, desde que se creó, las primeras elecciones que acudió Vox, que sacó representación Vox, fue en Andalucía, 12 diputados, ¿no? Nunca Vox habla de su candidato, sino cuando se convocan las elecciones y se lleva al Comité Nacional. Dentro de unos días hay un Comité Nacional de Vox. Y ahí se va, ¿por qué? Porque la derecha cobarde es maravillosa, ¿no? Dice, no deberían perder un baluarte como Macarena Olona en el Congreso de los Diputados, es la gran ideóloga de Vox en el Congreso de Diputados. En el Congreso de Diputados de Vox hay, no digo los 52, pero hay 20 cabezas pensantes, a Santiago Abascal, Iván Espinosa, Demer, bueno, hay tantas cabezas pensantes, ideólogos maravillosos, que a Macarena Olona, siendo una estrella como es, y sobre todo de la comunicación, porque comunica muy bien, no se le va a extrañar en el Congreso de los Diputados.
No se retira, es verdad que es abogada del Estado, que fue primer número uno de su posición, que pidió destino a Vascongadas, que fue la abogada del Estado que imputó a Majetarra. Todo eso es real, todo eso es real. Pero bueno, Andalucía tenemos que terminar ya. Nos quedamos con la noticia de que Macarena va a ser la candidata en Andalucía de Vox, que lo dice Pepe López, no lo digo yo. Bueno, que tiene muchas influencias. Quien me pasa la información, mira, ahora mismo yo hablando contigo me acabo de mandar un WhatsApp y me dice, bueno, Santiago Abascal, hoy en el Congreso de los Diputados, a la pregunta de quién va a ser la candidata o el candidato a la de Andalucía, déjame seguir, pero un segundo, contesta, nos tenemos que reunir el Comité Nacional, pero ¿quieres que le diga una cosa? Dice Abascal, le veo cara de presidenta a Macarena Olona. Bueno, yo pues creo que todo blanco dicho. Y en botella, ¿no? Nos despedimos hasta el miércoles que viene y seguro que lo confirmamos a lo largo de la semana. Capital Radio. La aventura tiene un nuevo nombre, Nissan Rogue Rock Creek. Con la Rogue Rock Creek estarás listo para conquistar el camino que venga. Si es una ruta rocosa, tienes llantas todoterreno. Ante una gran bajada, control para descenso inclinado y su parrilla tubular para techo, lista para lo que necesites. Cuando la vida te ofrece aventura, tú tienes la Nissan Rogue Rock Creek. La capacidad de carga está limitada por el peso y la distribución. Siempre asegure la carga. Cargar el vehículo con mucho peso, especialmente en el techo, afectará el manejo y la estabilidad del vehículo.